naciste en Argentina, es muy probable que tengas raíces europeas o que conozcas a alguien que sí las tenga. Esto no es una casualidad, sino que tiene una explicación muy clara en nuestra historia. Por eso hoy vamos a hablar de una de las corrientes migratorias que transformaron a la Argentina a mediados del siglo XIX, específicamente durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Gobernar es poblar. Esta es la frase eje de la política migratoria de esta época. En 1876 se promulga la Ley de Inmigración y Colonización, marcando un antes y un después en la Argentina, ya que se trató de la primera ley nacional que trataba sobre temas de migración. Esta ley se organizó en dos partes, la inmigración y la colonización. ¿Qué proponía esta ley puntualmente? En primer lugar, crear oficinas de inmigración en Europa para promocionar nuestro país. En segundo lugar, ofrecer pasajes gratuitos o subvencionarlos para todos aquellos inmigrantes que quisieran venir a la Argentina a trabajar, siempre que demostraran buena conducta y un oficio que ofrecer. En este caso, el Estado inclusive se hacía cargo durante 5 días del mantenimiento y el alojamiento de los inmigrantes desde su desembarco. Y en tercer lugar, incentivar la llegada de trabajadores menores de 60 años para que ayudaran a desarrollar el país con diferentes oficios como agricultores, artesanos y trabajadores de diferentes oficios. La otra parte de la ley, la de colonizar zonas deshabitadas, se fomentaba de al menos 5 formas diferentes. La directa, que era la que organizaba el propio Estado; la privada, a partir de empresas que compraban las tierras y después las distribuían; la individual, que era para quienes decidían trabajar por su cuenta; la provincial, que contaba con apoyo del gobierno nacional; y la que tenía asistencia del Estado, que ofrecía herramientas y financiamiento. Te las detallo un poco más en la siguiente imagen. Pero, ¿por qué era tan urgente atraer inmigrantes? Bueno, básicamente porque Argentina necesitaba de mano de obra para poder sostener el modelo agroexportador y también para comenzar a poblar aquellas tierras que habían sido tomadas a partir de la conquista del desierto que en esta época estaba ocurriendo. El presidente Avellaneda incluso había declarado la necesidad de atraer inmigrantes en un mensaje al Congreso en 1876. Pero no cualquier inmigrante, porque hasta el año anterior solamente el 10% de los inmigrantes se había dedicado a las tareas agrícolas. Entonces, esta ley lo que buscaba era fomentar la llegada de inmigrantes para el trabajo de la agricultura en el interior. Pero la realidad es que la necesidad de la mano de obra para sostener el modelo agroexportador no era la única razón, sino también bajo la idea de civilizar y poblar todo este territorio que se había ocupado tras la campaña del desierto. Es decir, había un montón de territorio nuevo en el sur del país en el cual los habitantes habían sido despojados y se necesitaba poblar estas tierras. Como siempre, aunque había una ley y un consenso gubernamental, había una parte de la sociedad que no estaba conforme con el ingreso en masa de los inmigrantes, porque de alguna manera los veían como una amenaza a la identidad nacional. En este contexto, la reciente expansión de escuelas públicas, ya que durante el gobierno de Avellaneda se crean alrededor de 800 escuelas nuevas, jugaron un rol súper importante en la integración, al enseñar español y fomentar la identidad nacional. Por supuesto, la llegada de los inmigrantes no fue fácil. Aunque la propaganda ofrecía enormes oportunidades, el viaje desde Europa duraba entre 30 y 45 días, dependiendo del lugar en el que saliera. En general, en condiciones muy precarias, muchos viajaban en tercera clase enfrentando hacinamiento y enfermedades como cólera y fiebre tifoidea. Por otro lado, al llegar al país también se encontraron con situaciones muy difíciles. Entre los trabajadores inmigrantes se hicieron muy populares los conventillos, que no eran más que viviendas compartidas. A pesar de todas estas dificultades, entre los años 1870 y 1930, a Argentina llegaron alrededor de 6.600.000 inmigrantes, principalmente italianos, españoles y franceses, dándole nombre a este periodo conocido como la Gran Ola Migratoria. Argentina, inclusive, más adelante se convirtió en lo que se conoce popularmente como el granero del mundo gracias a todo este impulso, exportando cereales, carnes y lana. Para ser más gráfica, la producción de trigo pasó de 100.000 toneladas en 1860 a 4.500.000 en 1914. El ganado creció de 20 millones de cabezas a 30 millones, gracias a razas europeas como Hereford y Angus. Y las exportaciones argentinas pasaron de 20 millones
de pesos oro en 1880 a 300 millones en 1910. Todo esto posicionó a Argentina como una de las economías más fuertes del mundo a principios del siglo XX, con un crecimiento del PBI del 6% anual entre 1870 y 1903, o sea, uno de los más altos del mundo en ese periodo. En conclusión, sin lugar a dudas, la inmigración transformó nuestra cultura, modos de vida, economía y sociedad. ¿Crees que Argentina sería muy distinta si no hubiésemos tenido esta enorme ola migratoria? Te leo en comentarios. Acordate de suscribirte y darnos un me gusta, que nos ayudas un montón.